Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Norma Ríos, pertenezco a Electromedic. Hoy estamos con el webinar número 25 y tenemos a la licenciada Graciela Baena, como siempre un placer tenerla. Y hoy va a presentar un tema muy interesante que se llama secuelas en la vía aérea post-traqueostomía. Bien, Graciela es licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Tiene un doctorado en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad de San Martín. Es docente a cargo de Kinesiología Cardiorrespiratoria e Introducción a la Kinesiofisiatría de la Universidad Favaloro. Es la coordinadora del servicio de Kinesiología de la Clínica Zavala y pertenece a la comisión directiva de Saki Care. Un gusto saludarte, Graciela, como siempre. Hola Norma, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, un gusto siempre tenerte. Bien, a los participantes, un anuncio, como dicen, parroquial nada más. Las preguntas las pueden poner en el chat al final de la charla. Graciela, si hay alguna duda, estará respondiendo y si no, la responderemos entre todos. Esta charla será subida, para los que no pueden verlo o los que quieran repetirlo, en el canal de YouTube de la empresa Electromedic. Así que bueno, muchísimas gracias, Graciela, todo tuyo. Yo voy a ir ingresando a la gente, así que puedes continuar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar hoy acá. Estamos con los últimos cartuchos del 2021, que fue duro, que fue largo, que nos costó a todos, pero bueno, en el último empuje tratamos de ver algún tema interesante que nos pueda ayudar a... Ya empezó. ¿Perdón? Ahí está. Nada, había alguien que tenía desmutado el micrófono. Ah, bueno, no. Escuchaba algo y no sabía bien qué pasaba. Digo, a lo mejor tengo que cortar en algo. Bueno, hablamos varias veces ya de distintos temas y uno de los temas que nos quedaba era justamente hablar de las secuelas que nos quedan en la vía aérea a posteriori de una traqueostomía. Es un tema interesante, un tema que nos mueve todos los días, especialmente a todos los que trabajamos en el área intensiva e intermedia, que es donde más se pueden presentar estos problemas. En realidad, lo que tenemos que llevar a cabo en nuestra conciencia es que gran parte de las secuelas que tenemos post-traqueostomías obedecen a aquellos cuidados que omitimos tener durante el proceso en el que el paciente está traqueostomizado. Y eso nos compete y nos compete muy de cerca. En general, nosotros tenemos dos formas especiales de traqueostomía, ya sea la traqueostomía quirúrgica o la traqueostomía percutánea, que es la que más se realiza hoy en día en nuestro medio. Estas traqueostomías pueden tener complicaciones que puedan ser tempranas, ya sea en el momento intraoperatorio, en el momento postoperatorio inmediato y después en el momento postoperatorio a largo plazo. Como complicaciones tempranas, durante el acto quirúrgico podemos tener lesiones en la arteria innominada, que por suerte no se presentan con frecuencia, laceración traqueal, fístulas traqueoesofágicas, falsas vías, neumotórax, que son los que más trabajo nos dan, neumomediastino, enfisema subcutáneo, que a veces no sabemos bien cuánta extensión puede llegar a tener y cuánta lesión exista, lesión del nervio recurrente, dificultad para posicionar la cánula, punción de las estructuras adyacentes o
la más fatal de todas estas complicaciones es el paro cardiorrespiratorio del paciente durante el procedimiento. A posteriori de ese procedimiento, nosotros podemos encontrarnos con pacientes que incurran en sangrado. Esto a veces sí se nos ha presentado, especialmente en aquellos pacientes que están anticoagulados y que por algún motivo han omitido el hecho de suspender la anticoagulación y que a posteriori de la cirugía intercurren en el sangrado. Infecciones que se llevan a cabo justamente debido a la falta de cuidado y del ostoma. Las neumonías, que son aquellas que nosotros tenemos a cabo porque no se toman los cuidados justamente para tratar de manejar a los pacientes en la forma más clara posible y cuidando las posiciones y los otros cuidados que tenemos que tener para las neumonías dependientes de la ventilación mecánica, y las decanulaciones accidentales, que también pueden llegar a tener lugar cuando no se realiza el correcto monitoreo del paciente. En un estudio que se hizo en el 2012 con respecto a las traqueostomías, se clasificaron aquellas complicaciones en las cuales tenía lugar en forma inmediata y que podían tener una mayor repercusión en el estado general del paciente. Aquellas que nosotros tenemos con más preocupación son aquellas en las que hay una lesión de la pared posterior de la tráquea que puede no requerir una reparación quirúrgica, o aquellas que sí a posteriori puedan requerir esa reparación quirúrgica. Otra de las complicaciones con las que nosotros nos encontramos en el paciente después de haber practicado una traqueostomía son las estenosis subglóticas y los tan fastidiosos granulomas, del mismo modo que la fractura de un anillo traqueal, muy poco común y que puede llegar a tener lugar con una necesidad de una conversión quirúrgica. Cuando se practican las traqueostomías percutáneas, una de estas alteraciones que nosotros sabemos que se pueden llegar a realizar es justamente la perforación de la pared posterior traqueal, y por lo general obedece a que se produce por falta de habilidad para el procedimiento, y cuando el dilatador no se avanza correctamente y hace que la guía del catéter llegue hasta la pared posterior y la perfore. Obviamente esta es una complicación seria que tenemos en forma inmediata. Con respecto a las complicaciones tardías, ahí sí intervenimos nosotros con mucho más intensidad, ya que van a estar vinculadas con el cuidado del ostoma que nos corresponde a nosotros en forma diaria. Dentro de esos cuidados del ostoma, lo importante es tener en cuenta el manejo de las secreciones del paciente que pueden generar mayor humedad de infección en la zona del ostoma o en la tráquea, de la misma manera que, como ustedes lo habrán visto ya en otro webinar que tuvo lugar en esta secuencia de charlas, el apoyo de la cánula, que a veces nosotros lo tenemos descuidado, que con la movilización del paciente hace que se apoye de una manera especial en los tegumentos y genere úlceras por decúbitos, celulitis o abscesos. Con respecto al cuidado de la cánula, obviamente la higiene del ostoma, así como también la permeabilización de la cánula es importante. Las posiciones para
tratar de evitar úlceras, como dijimos recién, fístulas traqueoesofágicas o estenosis traqueales y traqueomalacias. La permeabilización de la cánula es imprescindible, del mismo modo que la forma de aspiración. Sabemos que es importante que realicemos la correcta aspiración, que por lo general en aquellos pacientes ventilados está dado con los circuitos de aspiración cerradas o la manera séptica de practicarlas en forma abierta, si es que las tenemos que hacer de esa manera. El acondicionamiento de los gases que lleve al paciente, tratando de evitar una sobrehumidificación de la vía aérea, ya que esta va a redundar en una disminución de la presión del CAF con las consecuentes pérdidas de presión e insuflación del balón, así como el correcto insuflado del balón, que ya sabemos que tiene que estar alrededor de los 25 centímetros de agua, y evitar en ese tema entonces lo que es la isquemia, la necrosis, la disminución de la actividad ciliar, la posterior traqueomalacia, las fugas y en el momento en que el paciente aún está ventilado, el hecho de tener disincronías. La traqueostomía lo primero que hace es independizar la encrucijada aerodigestiva que nosotros mantenemos en una forma fisiológica. Y esta independencia de estas dos vías hace que exista una alteración de los reflejos de protección de la vía aérea, que a consecuencia, cuando el paciente está preparado como para poder decanularse, nos trae lo que nosotros llamamos una disfunción en la integridad glótica y subglótica. Aparentemente, según se han descrito en algunos estudios, en pacientes traqueostomizados, la disfunción laringea puede llegar entre un 50 y un 83% de los pacientes afectados con traqueostomía. De por sí, la propia existencia de la traqueostomía puede provocar aspiraciones y ser un factor coadyuvante de esta disfunción glótica o subglótica. Fíjense ustedes aquí en estas imágenes cómo en pacientes prontos a ser traqueostomizados se pueden ver luxaciones del aritenoides provocados durante el proceso de ventilación y provocados durante el proceso de canulación, así como también el secundario edema supraglótico. Entonces, uno de las tareas más importantes que nosotros tenemos durante el proceso de ventilación del paciente es el cuidado del neumotaponamiento, que si bien sabemos que no previene por completo la aspiración bronquial, sí puede mejorar o disminuir su riesgo. Pero la falta de control de ese neumotaponamiento puede provocar isquemia de la mucosa traqueal con granulomas, necrosis de la mucosa, lesiones cicatrizales y estenóticas, y fundamentalmente también por esta disfunción que hay entre la parte deglutoria y la parte respiratoria, alteraciones en el reflejo del cierre glótico. Como dijimos anteriormente, no solamente la atrofia muscular del paciente, que puede estar ventilado durante largo rato, tiene que ver con la parte muscular, fundamentalmente deglutoria y del proceso laringio, sino que de por sí el desuso causado
por la traqueostomía en sí, hace que la musculatura de la zona laringea esté disminuida en su fuerza, de la misma forma que se pierde la sensibilidad de las terminaciones nerviosas de la región glótica y la región subglótica. Durante este proceso de canulación hay una pérdida de la presión de la región subglótica con la consecuente alteración del reflejo tusígeno indispensable para la defensa de la vía aérea. Y esta traqueostomía que está practicada en el paciente provoca también una alteración en la aducción laringea y en el cierre de la glotis. Fíjense ustedes cuántos problemas funcionales nosotros tenemos desde el punto de vista de la instauración de una traqueostomía que a posteriori nos van a llegar a complicar el hecho de que el paciente pueda manejarse con eficacia en su función laringea y ventilatoria. Aunque parezca mentira, dentro de las complicaciones tardías, la reinternación por complicaciones en los pacientes que están decanulados o que están en vías de decanularse, lleva a un quinto puesto en el lugar de esas reinternaciones. Uno probablemente piensa que no son tan frecuentes, pero sin embargo, las reinternaciones dentro de los 30 días de pacientes que están en proceso de decanulación llega al quinto puesto. Estas complicaciones tardías por lo general obedecen a estenosis traqueales, granulomas, a disfonías con intolerancia de la oclusión, se representan a través de los síntomas de disfonía, intolerancia de oclusión de la cánula en aquellos que todavía la tienen presentes y que requerirán una cirugía broncoscópica con colocación de stent. Otra de las complicaciones tardías que requieren reinternación es la traqueomalacia, requiriendo a posteriori una reconstrucción y resección quirúrgica. Y la más fatal de todas estas complicaciones es la fístula traqueoarterial, donde obviamente hay una sobrevida muy escasa, que es del 14%, y cuya causa fundamental es el desplazamiento de la punta de la cánula o la presión del CAF en la pared anterior de la tráquea, que hace que se comunique este sistema con la arteria innominada y que en algunos casos puede dar un aviso de un leve sangrado para intervenir rápidamente o un sangrado masivo, donde por supuesto en este caso ya la intervención es mucho más grave. Cuando hablamos de las estenosis traqueales con presencia de granulomas, nosotros hablamos que estas estenosis traqueales pueden tener lugar en la zona subglótica o supraostoma, por lo general secundaria a la utilización de traqueostomías con tubos fenestrados. De un 20 a un 30% de los pacientes que tienen traqueostomía, solo del 2 al 7% ameritan intervenciones invasivas para solucionar el tema de estos granulomas. La ubicación más frecuente de estos granulomas se da a nivel del cartílago cricoides, representando un 72,7% de estas lesiones granulomatosas. Por lo general, su resolución es a través de láser para debilitar el tejido de granulación o la dilatación
endoscópica a través de balones. Estas ubicaciones de los granulomas puede tener lugar supratraqueostomía, supracánula, infracánula, o sea, supraostoma, infraostoma, puede tener lugar a nivel del balón o pueden tener lugar a nivel de la punta de la cánula si es que éstas hacen pared en la región anterior. Esta es una imagen de un granuloma a nivel periostoma que ha tenido que tener a posteriori una resolución con láser. Fíjense ustedes el aspecto que toma el ostoma en este tipo de casos, que hace que obviamente no se pueda producir a posteriori el cierre adecuado por vía normal. En este caso, nosotros vemos el granuloma que ha tenido lugar en el extremo distal del tubo de la traqueostomía, en el extremo distal de la cánula. Fíjense ustedes cómo esto cierra la pared e influye para que no se pueda ventilar adecuadamente. Los granulomas pueden tener lugar en el borde distal, como dijimos anteriormente, de la cánula de traqueostomía, o pueden tener lugar en el borde distal del tubo o en la zona supraostomal. En este caso, este paciente con estos dos granulomas que obstruían la vía aérea fue resuelto a través de un tratamiento quirúrgico con una cánula de Montgomery. Y fue resuelto y facilitada la vía aérea hasta tratar de monitorizar el proceso y ver si podía realizarse un cierre definitivo. En este caso, fíjense ustedes el nivel de estenosis que llega a tener realizado a través de una traqueostomía percutánea. Realmente acá se ve cómo esta estenosis ocupa prácticamente el 90% del espacio de la tráquea y cómo se resuelve a posteriori con un stent. Cuando nosotros hablamos de otra de las complicaciones, estamos hablando de la traqueomalacia. En este caso, en el que hay una traqueomalacia, nosotros vemos que es secundario en la mayoría de los casos a una hiperinsuflación del CAF, la cual siempre tenemos que tener tanto cuidado en no echar mano a este ardid en caso de que tengamos fuga en una cánula en un paciente que esté ventilando de manera espontánea o ventilando con un ventilador y tengamos detectadas esas fugas, sino que tenemos que tratar de establecer la razón de las fugas. En muchos de los casos se soluciona con una cánula de mayor tamaño, siempre y cuando podamos hacer la inspección del tamaño de la cánula relacionado con el tamaño de la tráquea, que tiene que ser de 2/3 de su diámetro para estar seguros de que sea adecuada la longitud y el tamaño de la cánula. Y tener en cuenta que esta traqueomalacia, además de obedecer a esta presión del CAF, que tiene que llevar a que nosotros lo tomemos como un sistema o como una tarea de contralor frecuente. No tiene número de veces que se tiene que practicar en el día, sino que se tiene que hacer todas las veces que sea necesario o que sea útil hacerlo cuando detectemos que puede haber una fuga. ¿No fuiste hoy? No. Muy mal. Que puede haber una fuga, especialmente cuando se cambia de posición al paciente, especialmente antes y después de realizar el sistema de aspiración. En aquellos pacientes que
cursan con infecciones recurrentes, no solamente post proceso de traqueostomía o ventilación, sino en aquellos pacientes que pueden ser esos pacientes EPOC, bronquiales crónicos, que van a tener infecciones recurrentes antes del proceso de la traqueostomía y que ya nos van a aportar para este proceso y su decanulación una vía aérea que está mucho más deteriorada que en aquel paciente que ha tenido una vía aérea sana y no sufre de estos procesos de base. Lo mismo sucede con aquellos pacientes que tienen reflujo, ya que esto lesiona ampliamente la mucosa de la vía aérea y la deja mucho más lábil ante las presiones que pueden tener el manguito. La clasificación habitual, hay muchos tipos de clasificaciones de la traqueomalacia. Cuando nosotros hablamos de traqueomalacia, hablamos fundamentalmente que normalmente la vía aérea en inspiración tiene un sector cartilaginoso y tiene un sector que es un espacio muscular en el cual durante la expiración esta vía aérea alcanza un 35% menor a su diámetro habitual. Creo que hay algunos colegas que no han apagado el micrófono. ¿Puede ser? Bien. Cuando esta vía aérea se encuentra colapsada en más del 70%, hablamos de un colapso dinámico de las vías aéreas. Esto hace obviamente que el flujo de aire a través de las vías aéreas se encuentre disminuido y con mucho mayor resistencia y con un flujo mucho más anárquico del que tendría que proceder de una manera normal. Pero además Graciela, te mutea a todos y te mutea a vos también. Te podés desmutear. Ah, bueno, gracias. Entonces ahora ya estoy de vuelta, ¿no? Sí, sí, pero fue recién, no se te cortó nada. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Entonces, decíamos que en aquellos pacientes en los cuales nosotros podemos observar un 70% o más de colapso durante la expiración, hablamos de un colapso dinámico de las vías aéreas. Y cuando además se le suma un colapso patológico de los anillos cartilaginosos, ya hablamos de una traqueobroncomalacia, con un estrechamiento excesivo del diámetro anteroposterior de la luz. Si se suman estos dos elementos, o sea, el elemento que nos da el colapso de la vía aérea, 4,5 millones me tiro por algún portado, más el colapso que tienen que tener los anillos cartilaginosos, entonces estamos en una tráquea que se aplana aún más durante la expiración, provoca mayor turbulencia del flujo de aire y a la vez provoca un aumento en la presión de la vía aérea. Fíjense ustedes en estos casos en el que durante la inspiración nosotros tenemos este diámetro traqueal y durante la expiración
el diámetro se reduce prácticamente a más del 80%, con lo cual obviamente se provoca un flujo turbulento. En estos casos estamos hablando de un colapso de la vía aérea en forma lunar o en forma ovoidal, ya que puede tener distintas formas. Y fíjense ustedes, cuando nosotros vemos el colapso dinámico en una tomografía, cuando nosotros hablamos de ver la vía aérea en inspiración, al final de la expiración, cómo se ve de manera normal y cómo lo podemos detectar a través de estas tomografías cuando lo vemos en una expiración con colapso dinámico de la vía aérea. Fíjense que la obstrucción es mayúscula, nos deja menos de un 50% de la luz de la vía aérea que tendría que estar disminuida durante la expiración. Obviamente este tipo de alteraciones va a hacer que nosotros nos encontremos con pacientes en los cuales va a ser difícil decanularlos o va a ser difícil o va a ser de una intervención inmediata si es que este procedimiento se tuvo lugar después de la decanulación. Fíjense ustedes acá la diferencia que hay en un colapso dinámico de la vía aérea cuando nosotros vemos la vía aérea en forma inspiratoria y que alcanza prácticamente las 2/3 partes durante la expiración. Así entonces los pacientes que tienen estas complicaciones de colapso dinámico de la vía aérea pueden tener elección de ser pacientes quirúrgicos o no quirúrgicos. Son pacientes que se les diagnostica este colapso de la vía aérea a través de una broncoscopía y que pueden mantenerse sintomáticos o asintomáticos y por lo general cuando aparece esa sintomatología, que va a ser una sintomatología de taquipnea, disnea, tos irritativa y demás, entonces ante la persistencia de los síntomas o su empeoramiento, se decide si esos síntomas pueden mejorar y pueden hacerlo a través de una cirugía o de un stent. Hay pacientes que pueden no requerir la cirugía y en algunos casos requerir la intervención de CPAP en forma intermitente. Son aquellos pacientes en los cuales nosotros, si es en forma aguda, tenemos la intervención como para poder regular y poder adaptar a estos pacientes a la ventilación no invasiva. Y otras de las complicaciones que se pueden dar en los pacientes a los cuales se les pone stent pueden ser los tapones mucosos por falta de humidificación adecuada, así como también la formación de tejidos de granulación en pericánula. Los pacientes que son quirúrgicos, por lo general, mejoran con la interposición del stent y pueden recurrir a posteriori una reparación quirúrgica definitiva a través de una traqueobroncoplastía. Los pacientes que no mejoran con el stent y no son candidatos para una cirugía, lamentablemente tienen muy poca chance de poder mantener su vía aérea en forma independiente. Cuando nosotros hablamos de stents, tenemos varios tipos de stents a los que se recurre de acuerdo a la lesión con la que intercurre el paciente y de acuerdo a la altura donde tiene lugar la lesión. Así tenemos stents que son siliconados en forma tubular, stents que son siliconados con una cobertura de malla metálica en este stent siliconado, stents que tienen una cobertura parcial de forma metálica, stents ENI en forma siliconada y stents dinámicos que permiten una interacción
en forma activa con el procedimiento de la vía aérea. En todos estos pacientes que se utilizan stent con siliconas, se los prefiere para el manejo crónico de la traqueomalacia. Son pacientes que tienen el procedimiento quirúrgico a través de un broncoscopio rígido y que son sometidos a una anestesia general. Por lo general, el procedimiento es de fácil colocación y es de fácil remoción en caso de requerirlo. Las desventajas de la colocación de estos stents con siliconas es que pueden migrar requiriendo un reposicionamiento, una remoción o un reemplazo de estos sistemas, que obviamente también tendrán lugar a través de un broncoscopio rígido. Por lo general, aquellos stents que tienen menos migración son aquellos que son los stents en I. Otra de las desventajas que tienen estos stents siliconados es que pueden generar la producción de tapones mucosos y en ese caso se procedería a su desobstrucción con una aspiración broncoscópica de visión directa. Y la otra complicación importante es el tejido de granulación. Por lo general, cuando los pacientes intercurren con alguna de estas dificultades, el paciente tiene una sintomatología que manifiesta tos, estridor y disnea. Los stents metálicos son aquellos que son más fáciles de colocar. Se realiza la colocación a través de un broncoscopio flexible y manejan una expansión en forma dinámica. Estos stents metálicos preservan con mayor facilidad la actividad mucociliar que los stents que son siliconados. Pero estos stents no pueden colocarse en obstrucciones benignas, como son las obstrucciones dinámicas temporales, ya que son difíciles de remover y requieren un seguimiento completo y excesivo para ir monitorizando la posición del stent. Asimismo, otra de las desventajas que pueden tener son la formación de tejido de granulación y ruptura del stent. Fíjense ustedes en estas imágenes cómo podemos ver aquí el nivel de traqueomalacia que puede llegar, o que llegó en este caso, posterior a una traqueostomía, y cómo se obtiene a posterior de la colocación del Montgomery la dilatación de esta zona con la permeabilidad absoluta de la vía aérea. Lo mismo podemos ver este seguimiento a través de placas radiográficas, como son estos stents, y la comparación radiológica que también se obtiene en los pacientes en los que tienen la obstrucción y en los que tienen la desobstrucción a través de una prótesis traqueal. En este caso, fíjense cómo la presentación de un stent metálico nos muestra el hecho de mantener procesos de ulceración y fracturas en el mismo stent y ulceración de la pared, con lo cual obviamente tienen que ser retirados en forma inmediata, y los stents con siliconas que pueden llegar a romperse y obviamente que también requieren en forma inmediata la extracción del mismo. En un estudio que se ha hecho a nivel general, han
estratificado la frecuencia de aparición de complicaciones con la colocación de los stent, que como verán son mínimas dentro de las más comunes, que puedan ser las migraciones, que se obtienen entre un 5 y un 20%, el tejido de granulación con infiltración, que también puede ser entre un 15 y 20%, la retención de secreciones en la vía aérea, como hablábamos recién, que van a requerir nuevamente la intervención broncoscópica para volver a desobstruir el lumen, que están entre un 4 y un 20%, y las menos comunes, que son la fractura del stent, alrededor de un 10%, la obstrucción total de la vía aérea, menos de un 10%, infecciones recurrentes, menos de un 10%, y la perforación a nivel de la vía aérea, que también son menores a un 10%. Estas complicaciones que se clasificaron como complicaciones raras prácticamente no han tenido lugar, como la fatiga del metal con distorsión de la luz, la perforación de la vía aérea, sangrado masivo a posteriori del uso de estos stent, o una fístula a nivel de la vía aérea, fístula traqueoesofágica o una fístula vascular, y la perforación mediastinal. Ninguna de ellas se ha encontrado con una reacción estadística significativa. Cuando hablamos de traqueomalacia, entonces hablamos de la traqueobroncoplastía, que se tiene que realizar para reparar en algunos casos esta secuela que tiene lugar a posteriori de la traqueostomía. Y esta consta de una ferularización quirúrgica de la pared posterior de la tráquea con una malla de polipropileno. Es un tratamiento quirúrgico definitivo que se utiliza para resolver la traqueomalacia. Se realiza a través de una toracotomía posterolateral derecha, abordando de este modo la tráquea torácica y los bronquios bilaterales. Se sutura esa malla de polipropileno a la pared membranosa posterior y se ancla en los bordes cartilaginosos de la tráquea y los bronquios. Eso da como resultado una férula que es completamente externa a la luz de las vías respiratorias y reconstituye el cartílago traqueal en forma de C, evitando la formación de una membrana posterior que invada la luz traqueal. Cuando nosotros hablamos de una de las complicaciones más peligrosas y que por suerte tiene poca incidencia en este tipo de cirugía, hablamos de la fístula traqueoarterial, que también es llamada la fístula traqueoinnominada, que se da en una invasión arterial que tiene por suerte una frecuencia de 0,1 a un 1% en las traqueostomías. Es letal, ya que la mortalidad alcanza a un 90% y su tratamiento es a través de técnicas endovasculares, donde van a mostrar una menor mortalidad que con una cirugía abierta, y donde el implante del stent es la técnica elegida para representar los mejores resultados. En todos estos pacientes, obviamente, a los que vamos a tratar de decanular y llegar a una correcta
a un correcto pasaje de aire a través de la vía aérea para que el paciente libere su vía aérea y vuelva a una vía aérea fisiológica. Todas estas complicaciones que nosotros vemos en este momento tienen que ser analizadas con mucho cuidado antes de proceder a la decanulación del paciente. Solamente no tenemos que hacer una inspección o una valorización o una jerarquización de la función ventilatoria, sino que tenemos que llevar a cabo una inspección cuidadosa de la cavidad oral para determinar alteraciones de la mucosa, mucositis, aftas, etcétera, que nos van a alterar la vía aérea superior en caso de que el paciente pudiera ser decanulado. De igual manera, también tenemos que tener en cuenta el proceso de desalivación, ya sea porque en pacientes que tienen como enfermedad de base también previamente a cualquiera de ellas que haya llevado al paciente al proceso de canulación, enfermedad de Sjögren, que produce una disminución de la actividad salivar, también va a tener un problema a nivel de la sequedad de las mucosas en la vía aérea superior. Otro de los elementos estructurales que podemos encontrar es la presencia de masas en la cavidad oral, que obviamente también, una vez decanulado el paciente, nos va a interferir en la actividad habitual de su respiración fisiológica. De la misma manera, también tenemos que recurrir a la inspección y palpación de las estructuras laringias y el suelo del suelo de la boca, la elevación del suelo de la boca, para saber que el paciente está realizando un desplazamiento adecuado de toda la vía aérea en relación a lo que va a ser a posteriori, lo que tiene que contribuir al cierre glótico para que no se provoquen aspiraciones. La función motora, oral y sensitiva es importante hacer evaluada antes del proceso de decanulación de un paciente, porque nos va a permitir el adecuado pasaje de la vía aérea a través de esta encrucijada en forma fisiológica, y que tenemos que jerarquizarlos a través del movimiento de los labios, de la cara, de la lengua, de la mandíbula y del paladar. Exploración del reflejo tusígeno, tener en cuenta la voz húmeda o el gorgoteo que se provoca a nivel vocal cuando hay una incompetencia glótica o subglótica que nos va a dar una obstrucción probable por incompetencia de las cuerdas vocales, que también va a obstruir el proceso de ventilación adecuada. Por eso también en aquellos pacientes que están canulados durante largo tiempo, porque requieren o bien un destete muy prolongado, como ha pasado en los casos COVID en este último tiempo, donde hubo pacientes ventilados por más casi de 2 meses y que han sido después derivados a un centro de rehabilitación especial para llegar a su decanulación en caso de que sea posible, hace que todo esto sea importante en esos pacientes para poder recuperar la vía aérea fisiológica y que no se tenga ningún tipo de alteración. Evaluar la deglución, que si bien no es prioritaria al momento de determinar la decanulación de un paciente en forma de deglución en general, sí es prioritaria cuando nosotros estamos evaluando el manejo de la saliva, que obviamente es uno de los factores importantes que tienen que contribuir para que el paciente no incurra en su broncoaspiración y obviamente las neumonías posteriores. Además de toda esta exploración física, nosotros recurrimos al sabido Blue-Test, que obviamente para estar bien realizado tiene que tener, se realiza con 2 mililitros de azul
en el tercio medio posterior de la lengua y se recurre a esta cantidad de solución teniendo en cuenta que es la cantidad que nosotros vamos a manejar en manera de dilución fisiológica. Y que tenemos que tener en cuenta que si esta está alterada, o sea que no está en menos de 1 milímetro, que sería menos de la dilución fisiológica que nosotros vamos a utilizar, ni más de 20 tampoco, también tenemos que tener en cuenta que si existe una salida de este material a través de las comisuras labiales, también vamos a tener una alteración del proceso dilutorio salival por incompetencia de la primera válvula instaurada. Además, el tiempo de aparición de la tinción de azul, si es que existiese a través de la cánula de traqueostomía, nos lleva a inferir el problema que nosotros podemos llegar a tener para que este pasaje se realice en forma normal. Por ejemplo, si ese pasaje se realiza dentro de los primeros 30 segundos, seguramente la disfunción va a ser a nivel laringea. Si se realiza ese pasaje de azul hacia el exterior entre los 30 segundos y los 2 minutos, la disfunción es traqueal. Y si es más de 2 minutos, la disfunción es bronquial. O sea que tenemos que tener en cuenta cuando aparece esta sintomatología, cuando aparecen estos signos, de poder jerarquizarlas como para poder tener en cuenta en qué momento nosotros tenemos que intervenir para poder realizar esa decanulación. Y ahora, en realidad, les voy a mostrar una complicación de las cuales no hablamos hasta ahora, que son las complicaciones académicamente permitidas para hablar durante el proceso de restauración de la vía aérea en los pacientes que están con traqueostomía. Así que, si tienen alguna pregunta sobre este tema, yo les voy a pedir que la hagan ahora y nos van a quedar unos minutos para la presentación de este caso y que después ustedes puedan opinar del mismo. A ver, ¿cómo podemos hacer para ver si hay preguntas? Bien, ahí vamos a ver el chat. Y después me van a dejar unos minutos para presentarles esto porque tengo unos cuantos años en la profesión y me costó ver lo que estaba viendo en el caso de este paciente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que no. ¿Algún comentario? Ahí. Parece que no. En la otra charla que habíamos dado, Blue test positivo a las 2 horas. Sí, obviamente, el Blue test se hace con la secuencia que nosotros hacemos habitualmente, que es realizarlo durante 48 horas, no solamente sobre las 2 horas. Lo que estaba dando con este agregado que yo ponía en el Blue test es una reflexión de Cameron, que fue el que inició este proceso de Blue test, con la significación que nos puede llevar a nosotros el obtener un Blue test positivo durante los primeros minutos, como para poder orientar el diagnóstico de dónde podría llegar a estar la falla en ese paciente que tiene ese Blue test positivo. Obviamente que el hecho de que no tenga un Blue test positivo dentro de los primeros 30 minutos
no quiere decir que no vaya a tenerlo a posteriori, y que obviamente tenemos que intervenir como corresponde, o sea, salvando la vía aérea porque evidentemente hay alguna disfunción. ¿Alguno más? Siempre las aspiraciones, o sea, hablamos del paciente traqueostomizado, hablamos del paciente que ha sido intervenido con stents y hablamos del paciente que ha sido intervenido con cirugías para superar la traqueomalacia. En los pacientes que están traqueostomizados, siempre se aspira según necesidad. Eso, como de costumbre, no hay ninguna indicación que indique frecuencia, sino que el paciente tiene que estar evaluado ante el requerimiento de aspiración de acuerdo a la auscultación y en caso de que esté ventilado, en situación en que pueda estar con un aumento de la vía aérea y saber deslindar lo que puede ser un proceso que puede ser de la vía aérea propia con obstrucción de la vía aérea por secreciones o que puede haber un proceso periférico a través de un broncoespasmo. Y como ya fue dicho previamente, aquellos pacientes que pueden llegar a obstruirse con la presencia de un stent tienen que ser desobstruidos a través de una fibrobroncoscopía. El manejo de la aspiración de un paciente que tenga un stent es muy difícil y puede llevarnos a un problema mayor. A ver, ¿qué más? Los cuidados en esos pacientes. A ver, Hugo Díaz, ¿a qué pacientes me decís? Pacientes traqueostomizados, los pacientes que están en post-traqueostomía, los pacientes que están con stent. Diana, no, a ver, no, estos fue expresado, no es que existe un examen confirmatorio para saber el daño del reflujo. Sí podemos saber si existe o no reflujo a través de la confirmación en las secreciones con las distintas tiras de glucosa. Vos sabés que eso puede realizarse, pero no es que de acuerdo al reflujo que tenga el paciente es que va a tener una probabilidad de tener una alteración, como por ejemplo es la traqueomalacia. Pero sí, como decía previamente, en aquellos pacientes que tienen esas patologías previas, como el reflujo, los EPOC, los fibroquísticos, que ya tienen vías aéreas con inflamaciones o con infecciones habituales previas y que por cualquier intercurrencia ha tenido que hacerse una traqueostomía, tienen la vía aérea mucho más lábil y mayor probabilidad de desarrollar estas complicaciones a través de la colocación de una traqueostomía. A ver, ¿qué más tengo por acá? La aspiración recurrente puede ocasionar indirectamente una traqueomalacia. Mira, Esmeralda, la aspiración obviamente siempre tiene que estar en manos expertas y que conozcan todas las técnicas de aspiración. Por supuesto que en un paciente que esté canulado, sabemos que no tenemos que pasar más allá de la longitud de la cánula y para eso existen en los circuitos cerrados, los circuitos cerrados que son especiales para traqueostomía y aquellos que son para tubo. Y obviamente que al ser una aspiración en manos de un profesional avesado, se sabe que no va a traspasar esta zona como para tener que lastimar la mucosa y que una vez lastimada la mucosa a través de la presencia de la cánula en sí, con el movimiento que se produce con la ventilación y el desplazamiento y el cuidado de la ubicación de la cánula, que eso es fundamental, o sea, la posición de la cánula, que no esté tironeada para arriba ni que esté tironeada para abajo, para no hacer pared contra la tráquea. Entonces eso sí es lo que a posteriori sobre una mucosa lacerada
con aspiraciones que pueden haber llegado a ser realizadas de manera no adecuada, con la presencia de esa cánula que puede hacer pared contra la tráquea o del manguito que puede estar sobrepasando la presión adecuada, pueda lastimarse y realizar la traqueomalacia. A ver, para decanular a un paciente, ¿el blue test tiene que ser negativo sí o sí? Sí, obviamente. O puede haber uno positivo en caso de un pasaje tardío y con tos efectiva se puede decanular. No. El blue test es un examen que se realiza para justamente indicar que la vía aérea implica que no tiene presencia de paso de secreciones ni de saliva a través de la vía aérea. Justamente ahora vamos a ver ese caso que tiene algo que ver con esto, pero para poder decanular al paciente el blue test tiene que ser negativo. Postraqueostomía. El cuidado de los pacientes postraqueostomía, obviamente, que tiene que ser un control absoluto de postraqueostomía. Después de que el paciente está traqueostomizado, el control obviamente tiene que ser de un flujo adecuado de aire de la vía aérea con una respuesta fisiológica de su función respiratoria, higiene de los tomas, higiene de la vía aérea, cuidado de los tomas, asepsia para realizar las aspiraciones, posición de la cánula de traqueostomía para que no provoque úlceras ni tironeamientos, que de la misma manera esté de manera adecuada colocada la supresión de la zona, la sequedad y la limpieza de la zona de los tomas, de todos los cuidados que tienen que tenerse con el paciente traqueostomizado. A ver, ¿qué nombre se le da a la herida post-traqueostomía, tanto abierta como cerrada? Supongo que estarás hablando de los tomas. No sé si es eso. Los tomas cuando uno saca la cánula, que queda el ostoma abierto y vas esperando que se haga el cerrado espontáneo, que por lo general se hace en unas 48 horas, si el paciente no tiene ninguna comorbilidad que llegue a requerir otro proceso de cierre. No sé si es a eso a lo que te estás refiriendo, Jessica. Perla. ¿Cuántos blue test negativos se necesitan para la decanulación confiable? Nosotros hacemos un blue test. Si ese blue test pasada la noche, que es cuando el paciente ya tiene una posición menor a la de estar sentado, porque está como mínimo a 30 grados, y aparte donde el paciente duerme, entonces tiene que hacer uso de la deglución salival de manera inconsciente. Nosotros lo hacemos durante 48 horas en este último tiempo, donde hubo tantos pacientes traqueostomizados. Si el blue test da negativo durante 48 horas, al paciente lo podemos decanular. Si durante ese procedimiento el paciente tiene blue test positivos, obviamente lo que se hace es una fibroscopía para determinar cuál es el problema a través del cual el paciente no puede realizar el manejo adecuado de la saliva como para poder decanularlo. Y una vez realizado este segundo diagnóstico, se procede a realizar el tratamiento adecuado y a partir de allí sí un segundo blue test. Jessica, no. El ostoma es el agujero a través del cual con el cual se realiza la traqueostomía. Ese ostoma puede ser realizado en forma quirúrgica o puede ser realizado en forma percutánea.
y una vez que está realizado, se pasa la cánula. Cuando el paciente se decanula, lo que queda abierto es el ostoma. Eso es un ostoma igual y se cierra de manera espontánea, a menos que el paciente tenga algún tipo de patología que requiera el cierre a nivel quirúrgico. Cuando un paciente tiene stent, puede tener un stent en la vía aérea sin tener un ostoma. O sea, el stent que se coloca por colapso dinámico de la vía aérea puede no requerir un ostoma. Los adultos, a ver, espera, ¿dónde estábamos? Que no me quiero perder ninguna. No, ahí estábamos. Jessica, te saqué la duda. Bueno, me alegro mucho. Los adultos con traqueomalacia pueden necesitar presión positiva continua en las vías aéreas respiratorias y PAP en algunas. Sí, obviamente. Si tienen traqueomalacia y es una traqueomalacia seria en la cual todavía no se ha colocado un stent o, como dijimos anteriormente, pueden tener un stent colocado, pueden requerir la colocación de CPAP, a veces en forma intermitente, para poder mejorar el pasaje de aire a través de la vía aérea. A ver qué más. Si no tengo nada más, entonces lo que voy a hacer es cortar esto y presentarles el caso que a mí me llamó tanto la atención y que quiero que compartan conmigo. A ver, ¿están compartiendo o no? Estamos viendo todas los participantes. ¿Vos querés compartir en pantalla? Sí. No, no estás compartiendo por ahora. Espera. Acá encontré. Ahora sí. Bueno, lo último, y que se los traigo como curiosidad, porque a mí me resultó muy curioso. Muy curioso. A ver. Bueno, es el caso, fíjense ustedes, tengo unos minutitos que se los voy a presentar porque a mí me resultó muy curioso. Fíjense ustedes de qué fecha partimos. Partimos del mes de agosto del año 2015. O sea que al día de hoy son 6 años. Este paciente en el año 2015 tiene un accidente cerebrovascular hemorrágico con un hematoma protuberancial que no tiene conducta quirúrgica. A los 4 días el paciente está traqueostomizado con una RM prolongada y porque se veía que no tenía una fácil desvinculación de la ventilación mecánica, y además en septiembre de ese año se le realiza una gastrostomía. O sea, el 28 de agosto del 2015 lo traqueostomizaron. Ese señor queda con una secuela de hemiplegia derecha y hemiparesia izquierda. 2 años después, estamos en diciembre del 2017, 2 años después, iniciamos en el 2015, el señor realiza unas consultas porque tiene unas úlceras corneanas y realizan una cirugía. Pero a esta altura, 2 años después, el paciente seguía canulado con verificación de trastornos deglutorios y mal manejo de las secreciones, con utilización de ventilación no invasiva en forma nocturna por registro de hipercapnia y alimentado por una gastrostomía. ¿Me van siguiendo, no? 2 años después de que el paciente fuera traqueostomizado, se sigue canulado y con apoyo de ventilación no invasiva nocturna por hipercapnia.
lo que uno podría llegar a pensar que podía tratarse de un paciente con una apnea de sueño, o podría pasar a pensar que podría ser un paciente neuromuscular, pero era un ACV. O sea que, bueno, dudoso todo esto. Cuestión que pasamos al año 2018 y en el año 2018 se le realiza una videodeglución donde se observa penetración y pasaje de la vía a la vía aérea postdeglutoria. O sea que el señor francamente se aspiraba. 3 años después casi de su proceso de traqueostomización. Progresamos, llegando 2 años después de esta videodeglución donde el paciente se aspiraba, hace una consulta con otorrino y ahí el otorrino determina, a través de una fibroscopía, que el paciente tenía una aspiración franca de saliva a través de la traqueostomía. Y en la deglución, él recomienda que se realice espesantes con líquidos y cambiar la cánula a una número 8 con balón por la posibilidad de incurrir en una neumonía aspirativa. Bien, entonces, a este punto tenemos el señor que desde el 2015 al 2020 son 5 años que este señor mantenía un proceso aspirativo de sus secreciones y de sus salivas, y que en la ingesta se había evaluado que podía ser ingesta de semisólidos, pero que los líquidos tenían que ir con espesantes. Y cambiar a una cánula de mayor tamaño, una número 8 con balón, porque existía la probabilidad de una neumonía aspirativa. Con todo este cuadro, obviamente, descartamos que el paciente pudiera utilizar una válvula fonatoria para comunicarse por la voz, ni realizar ningún tipo de práctica para mejorar el pasaje de la vía aérea fisiológica. Llegamos a enero del 2021, casi 6 años después de esto. Se le realiza otra videodeglución donde se recomienda que, o sea, no se ve que pudiera haber aspiración con ningún otro densidad de alimentación que no fuera con líquidos y en gran tamaño, que es de 8 volúmenes de 8 centímetros cúbicos, donde se constata que con el uso de los espesantes el paciente lo puede hacer que no se aspire. Muy bien, ahora resulta que este paciente en el mes de julio de este año se viene a internar y nos trae esta epicrisis que el paciente tenía en su casa de diciembre del año anterior, donde había estado en una clínica de rehabilitación y en diciembre le habían dado el alta. Como en nuestra institución somos sumamente cuidadosos, aún en lo que no podemos llamar una pospandemia, porque todavía estamos ahí con la colocación de sistemas de ventilación no invasiva, a todos aquellos pacientes que requieren ventilación no invasiva, nosotros previamente los hacemos hisopar y en caso de ser necesaria una ventilación no invasiva de forma inmediata, son trasladados a la unidad de cuidados intensivos, donde se colocan los dispositivos adecuados con codo azul, ventilación con el ventilador y con un filtro EPA, puerta cerrada. Si el paciente lo que requiere es una ventilación no invasiva en forma intermitente, como pueden ser los pacientes con alteraciones de sueño que solo van a requerir ventilación nocturna con ventilación no invasiva, entonces ahí se los deja en el piso, se los hisopa y si son negativos, entonces empieza a recibir el tratamiento con su ventilación no invasiva, pero también
con un filtro EPA. Bueno, la epicrisis que nos trae este paciente desde diciembre es que el paciente había estado internado en esta clínica de rehabilitación y dice que había tenido un inconveniente, o sea que no había sido posible progresar a destete del paciente de la vía aérea, de la ventilación mecánica intermitente, ya que había fracasado por disnea y mal manejo de secreciones bronquiales, con tos y con desaturación. Entonces al paciente le dan de alta en diciembre del año pasado para ir a su casa, aunque ellos manifiestan, fíjense ustedes curiosamente, estos gases, donde con estos gases el paciente sin BNI tenía 737 con 48 de CO2 y 101 de PCO2, y con B-Level tenía 34 de CO2 y 132 de PCO2. Entonces daba la impresión como que sin B-Level era mucho más fisiológico sus gases que con B-Level. No obstante, lo mandan con B-Level, con Whisper y máscara oronasal a su casa con oxímetro de pulso, kinesio respiratoria, kinesio motora y control médico. Ahora bien, este paciente se va en diciembre a su casa y accidentalmente, porque tiene que hacer un recambio del botón gástrico, en octubre de este año, el paciente llega a nuestra clínica para hacer ese cambio del botón gástrico. Ahí nos damos cuenta que el paciente está con el manguito desinsuflado en forma permanente y que lo tiene desinsuflado en forma permanente desde enero del 2021 y no había desarrollado ningún tipo de neumonía hasta la fecha. O sea, en ningún momento había quedado explícito que el paciente se le había hecho un blue test, podía mantener la vía aérea permeable y sin riesgo de aspiración, pero se le había desinsuflado en forma permanente. Entonces nosotros lo que hicimos en octubre fue decir, bueno, ya que lo tiene desinsuflado desde enero, hagamos la nuestra, hagámosle el blue test y una vez realizado el blue test, determinemos si este señor efectivamente está bien que tenga esa cánula y si realmente tiene que permanecer traqueostomizado o no. Así que le hicimos blue test durante 48 horas, que dio negativo y no se aspiraba. Pero este pícaro señor, el día 29, empieza a tomar líquidos por su cuenta que no están espesados. Entonces empieza a haber un babeo de azul periostoma, lo cual nos lleva a inflar el balón de forma inmediata y advertirle al paciente que no podría mantener su balón inflado si nos daba azul por la traqueostomía. Bueno, este pobre paciente casi se pone a llorar amargamente, entonces dijimos, bueno, hagamos otra prueba. Rigurosamente, todos los líquidos espesados y hacemos un nuevo blue test. Entonces, hicimos un nuevo blue test con los líquidos espesados solamente, y ahí nos dio nuevamente un blue test realizado en 24 horas que dio negativo. Se le hace otra videodeglución donde el paciente tiene una deglución eficiente y segura con líquidos espesados, y fíjense ustedes, del día 28 que ingresa el paciente hasta pasadas 72 horas, el paciente no había recibido ventilación no invasiva durante la noche y tampoco había tenido ningún tipo de complicación. Entonces dijimos, si está hace 48 horas sin ventilación mecánica,
¿por qué está teniendo ventilación mecánica no invasiva? Le preguntamos al paciente y él decía que no usaba la ventilación mecánica por lo menos desde hacía unos 4 o 5 meses, porque sentía que como estaba programado el ventilador, a él se le hinchaban los pulmones y no podía respirar adecuadamente. Entonces dijimos, bueno, acá evidentemente no requerimos eso. Entonces el día 29, con el paciente respirando aire ambiente, le hacemos unos gases y fíjense ustedes que el paciente no muestra hipercapnia, muestra una oxemia con una hipoxemia leve que puede ser realmente compensada con una cánula nasal, que así se hizo, obviamente con el ostoma obturado. Se le hizo un picoflujo tosido con una máscara, porque había una simetría a nivel orbicular y el paciente dio como resultado 170 litros por minuto. Cuando el paciente realizaba sus ejercicios de rehabilitación motora, podía llegar con aire ambiente a una saturación de 87%, que compensaba efectivamente con aire ambiente, con una cánula nasal a 2 litros, llegando a 94%, y los parámetros del señor fueron una frecuencia respiratoria de 18, saturación de 96 con aire ambiente, frecuencia cardíaca de 88 y una tensión arterial de 110/60. La placa que presentaba este paciente con el traqueostoma colocado, obviamente era esta, que no nos daba ningún tipo de duda de que el paciente podía ser decanulado. Así que procedimos a su decanulación y el paciente se fue felizmente decanulado después de que hacía prácticamente 10 meses que el paciente estaba con balón desinsuflado y válvula fonatoria, donde no usaba su ventilación invasiva, donde él había decidido por comodidad el hecho de no utilizarla porque sentía que se le hinchaban los pulmones y porque realmente era que no la necesitaba. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, viene al hecho de hacer hincapié en aquellos pacientes traqueostomizados ambulatorios que, tal como lo exige nuestra reglamentación en el servicio domiciliario de la kinesiología respiratoria, el paciente tiene que estar en igualdad de condiciones que a las que estuviera si está internado. O sea que el seguimiento de esos pacientes con su función respiratoria y los controles tiene que ser igual que si estuviera internado. Así que bueno, díganme ustedes si tienen alguna pregunta sobre el caso o si les quedó alguna duda en general y cómo los puedo ayudar. A ver. A ver, Jessica. Jessica, ¿con qué se realiza la higiene del ostoma? A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto los pacientes que están ventilados con tubo como los traqueostomizados, no solo tenemos que influir en la higiene del ostoma, sino también en la higiene bucal. Acuérdense, yo no me acuerdo si con ustedes habíamos manejado, pero les había mostrado algunas slides de la charla anterior, donde se veía pacientes que tenían costras en la zona de los pilares, en las fauces. Sí. ¿Sí? Sí, lo habías mostrado. Bueno, y que obviamente, aunque eso no esté sobre la lesión propia del ostoma, también es material que pasa a la vía aérea. Y la higiene del ostoma en general se realiza
con gasas. Algunos recomiendan que se utilice alguna solución, otros no, pero lo importante es que esté higienizado de todo lo que pueda ser secreción y humedad. La higiene más eficaz es mantener la sequedad de la zona del ostoma y libre de secreciones. Una aspiración correcta por la aspiración subglótica o una aspiración correcta por la vía oroglótica también te lleva a que eso se libere de esas secreciones. Y la sequedad de esa zona. Aspirar al paciente adecuadamente para que no haya secreciones en esa zona. Y controlar, obviamente, si existe en esa zona la formación de granulomas, que obviamente eso hay que denunciarlo de inmediato porque nos va a llevar a tener que hablar con cirugía plástica por si hay algún granuloma que va a interferir cuando saquemos la cánula. Y eso es lo más importante. Claudia Natalia, la válvula fonatoria permanente puede haber ayudado a la recuperación. Sí, obviamente, todo lo que nosotros podamos hacer para recuperar la fisiología de la vía aérea, como nosotros intentamos desde el principio, por ejemplo, de poner aire por el puerto subglótico para empezar a estimular la presión y que de esa manera el paciente recupere la sensibilidad de toda esta zona, sí, eso ayuda, como ayuda también iniciar una deglución precoz que a veces tiene que ser controlada cuando no estemos seguros de que el paciente puede estar por sus propios medios alimentándose sin ningún tipo de riesgo. Pero este señor justamente que yo les presentaba ahora, además de todo, nos venía diciendo que él comía hasta asado cortado, o sea que obviamente no íbamos a tener mucho trastorno de glutorio porque se estaba mandando el choripán, no pasaba por ahí la cosa, sino que justamente pasaba por el manejo de los fluidos, como eran los líquidos y lo que podía llegar a ser la saliva, que los líquidos los manejás con espesante y te olvidas, pero si el problema es con la saliva, porque no tiene un buen reflejo de glutorio, que tiene que ser despertado ante el acúmulo de saliva que se da durante todo el día muchas veces, entonces ahí ya estamos en otro problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que me haya quedado pendiente? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran agregar? No, por lo que veo no de consulta, sino que felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia a esta altura de este año, de haber tenido para escuchar la charla y el interés. Y esperemos que el año que viene sea mejor. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos, Graciela, muchísimas gracias, siempre es un gusto escucharte, esa paz y la calidad que tenés para explicar algo que es tan complejo, lo haces tan fácil. Así que bueno, muchísimas gracias. Me han enseñado mucho los alumnos durante tantos años de docencia universitaria, entonces digamos que ellos me enseñaron a mí cómo hacerlo. Bueno, aprendiste muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La semana próxima estaremos con el último webinar, así que quedan invitados también en el mismo horario. Y tenemos al doctor, ¿cómo se llama? Pablo Gutiérrez, que es el jefe de la terapia intensiva de la clínica Zavala, que va a estar hablando de un tema importante, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Graciela. Gracias a todos por estar y nos vemos pronto, la semana que viene. Así que... La semana que viene voy a estar como escucha. Gracias a todos y como no voy a hablarles más, espero que tengan todos un muy buen año en el año 2022 y que podamos empezarlos con salud. Salud para todas las familias y todos los allegados de todos los que estuvieron hoy. Gracias por haber estado y ojalá el año que viene
nos volvamos a encontrar. Gracias, gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.